hemos titulado ¿No es Él tu Padre y tu Creador? En signo de interrogación. ¿No Él es tu Padre y tu Creador? Porque nos damos cuenta, o quizás tenemos eso, lo sabemos que no solamente y por el discipulado nos hemos dado cuenta de que hemos pasado de crear o de ser creación a ser hijos, a pertenecer a la familia del Señor. El que todavía sigue siendo creación, póngase mosca, porque necesita ser de la familia, o si no, no hay herencia. Y aquel que considera que ya está dentro de la familia, que es un hijo, pero que no está obedeciendo o que no está caminando a la forma, a la manera del Señor, entonces con a ese también le digo, póngase mosca. Porque es ahí donde vamos a llevarnos sorpresas en el día del juicio. Y lo dice el Evangelio precisamente, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les contesta, no los conozco. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Y quiero que me acompañe la palabra del Señor a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Y leeremos el versículo 1. Tengo la versión Reina Valera de 1960. He entendido en esta tierra el por qué la importancia de que usted y yo sepamos qué versión de la Biblia estamos leyendo. ¿Por qué? Porque se maneja mucho contexto en la tierra santa de la palabra del Señor. Tanto que los musulmanes nos entregan su Biblia, el Corán, y nos la entregan en nuestro idioma. Y para ellos es la palabra de Dios. Pero resulta que el Dios de ellos no es Jehová de los ejércitos, sino que es Alá. Mahoma es el profeta. Entonces dice primera de Juan, capítulo 3, verso 1, y leo a favor de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por el poder de tu palabra. Señor, pero anhelamos y deseamos que ese poder sea sobre cada una de nuestras vidas. Poder que nos instruya y que nos aliente apasionadamente a caminar, Señor, delante de tu presencia. Poder que nos anime, aliente y apasione para poder ser cada día más como tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. El apóstol Juan nos enseña aquí de que hemos sido nacidos de Él. No de Juan, sino de Jesús. Que hemos sido nacidos de Él. Pero el asombro o lo que Juan nos quiere enseñar a nosotros es la forma del amor con que Dios nos ha hecho sus hijos. Por eso Dios se hace llamar el Dios de amor, para que usted y yo podamos no solamente adoptar ese amor, sino para que usted y yo podamos vivir ese amor y así poder ser constituidos hijos de Dios. Juan hace una observación aquí, inicia diciendo en el verso, mira. Hace énfasis en esa palabra porque Él quiere que nosotros miremos. Él quiere que podamos contemplar. Él quiere que nosotros con atención podamos estudiar el amor con el cual Dios me ha dado el derecho de ser hijo.
Si nosotros tenemos el amor, y ahí es como dice el refrán, no podemos permitir que se cumpla ese refrán que dice que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Usted y yo, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no podemos permitir dejar de vivir el amor de Cristo, el amor de Dios, simplemente porque lo tengo. No, tenemos que vivirlo. Pero ¿cómo vivimos? Por eso él dice, mira con atención. Con atención. Yo me montaba en ese avión y yo veía a mis compañeros, a mis hermanos tensionados. Y yo, Señor, si esto se cae es tu voluntad. Y si se cae me voy contigo, Señor. Yo espero, pues, ¿cierto? Porque eso sube enorme, eso es una velocidad tremenda. Le ponen en la pantalla a uno ahí que para que uno vea eso. Yo veía películas, más bien ahí esas latas de películas de esos aviones, pero bueno. Para distraerme, porque no se ve nada, eso no mira por la ventana y no ve sino nubes. Entonces, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la tensión? Ahora, es de gran beneficio para nosotros, los creyentes, el pueblo de Dios, echar una buena e intensa mirada al amor que nos ha dado el Padre. Ojo, una buena e intensa mirada al amor que nos ha dado el Padre. Tenemos que prestarle atención, porque eso nos quiere decir varias cosas. Uno, habla de la medida del amor de Dios para nosotros. La medida de amor. ¿Qué tanto fue el amor? ¿Qué tanto para ti? ¿Qué tanto puedes tú llenar con el amor con que Dios te ha hecho su hijo? Si podríamos medirlo de alguna manera. Porque literalmente lo podríamos traducir en cómo Él nos ha entregado en abundancia. ¿Cuál es la abundancia con que Él nos ha entregado? Jesús lo decía, yo vine a darles vida. ¿Y vine a darles vida en qué? En abundancia. Pero ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo la vida que estamos viviendo hoy en esa abundancia? Y esa abundancia no es el que a usted no le falte nada, el que no le duela nada, el que no le pelee nadie. No, la abundancia se trata del corazón con el que usted enfrenta las cosas. Es que Jesús nunca nos dijo a nosotros, como su pueblo, que no íbamos a tener problemas. Al contrario, Él nos dijo que íbamos a tener muchos problemas. Pero nos mandó a confiar en Él porque Él ya había vencido. Entonces, la medida de su amor es abundante, como tal cual la vida, la medida de la vida que Él también nos da en abundancia. Y como segundo, el apóstol quiere que nosotros nos fijemos en el amor de la manera en que Dios nos da ese amor. Porque la palabra dado, allí escrita en este verso, lleva la idea de una donación unilateral. No es yo te doy si tú me das. No. Aunque yo siempre he dicho que el Señor es el mejor comerciante o el mejor negociante, y Él no da un paso si yo no lo he dado primero, pero es su amor, nos lo entrega sin que yo le dé nada a Él. Es por eso que cuando yo entrego mi vida a Jesús, inmediatamente su amor produce que el Espíritu de Dios venga a mí. Pero estoy permitiendo yo que el Espíritu de Dios en mí transforme mi carnalidad a lo que Él quiere. Por eso es que la oración de fe se convierte en una arma de doble filo. Yo ya hice la oración de fe, ya soy salvo. Ojo, usted no ha hecho nada todavía. Es más, la oración de fe, como le hemos enseñado, no es bíblica. Solo que cogen la carta a los romanos y la transforman para que se sienta como una oración de fe. No, es que el que confesare con su boca y creyere con su corazón, ese será salvo. Sí, ¿y qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Pero solamente tomamos lo que me conviene. Entonces yo hago una oración de fe y me pierdo.
Es como si usted se casara y se le pierde a su esposa se le pierde a usted y usted no la vuelve a ver en 10, 20 años. ¿Usted dice que sigue siendo casado? Bajo el papel sí, pero el resto no. Es más, usted puede anular, la ley le anula ese matrimonio simplemente porque usted no tiene unión marital. Entonces mire que si la ley del hombre te está diciendo lo que sucede, ¿qué no dice la ley de Dios? Pero no me quiero meter ahí. Quiero que usted vea precisamente la medida del amor, para que de esa manera nos demos cuenta que no solo nos ha creado, no solo Él nos creó. Es más, por eso el plan de salvación no fue hecho para unos cuantos. El plan de salvación fue creado para toda la humanidad. Pero no toda la humanidad está dispuesta a renunciar a sí mismos para poder ir tras sus pasos, tras lo que Él quiere entregarle. Entonces nos conformamos con ser creación, pero no nos conformamos para ser hijos. Es ahí donde viene la importancia de que nosotros podamos decir, yo soy hijo. Porque cuando decimos yo soy, estoy utilizando el nombre de Dios. Recuerde que cuando Moisés le preguntó al Señor, ¿y yo qué voy a decir? ¿Que quién me envió? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Yo soy, te ha enviado. Cuando usted dice yo soy hijo, está usando el nombre del Señor, y tenga temor cuando usa el nombre del Señor. No solo somos creación, sino que su amor nos ha llevado a que podamos ser de su casa. Pero miremos que dice el prototipo de Jesús, Moisés, que Moisés es considerado como el Jesús del Antiguo Testamento. Y aquí es donde vemos cómo se relaciona el Nuevo Testamento con el Antiguo. ¿Por qué Jesús dijo que Él no vino a quitar la ley, que Él no vino a cambiarla, que Él vino a hacerla cumplir con amor? Porque es que la ley, desde el Génesis hasta Malaquías, sirve para alimentar todo lo que es el Nuevo Testamento. Es más, se colocó los 4 evangelios en el Nuevo Testamento, pero los 4 evangelios siguen siendo del Antiguo Testamento. Porque el tiempo de la gracia no empieza sino hasta que Jesús muere. Cuando Jesús muere es donde viene el tiempo de la gracia. Y eso es en el libro de los Hechos. Cuando se constituye la iglesia de los apóstoles, la iglesia primitiva, así como lo hemos escuchado. Entonces, ¿qué nos dice Moisés? Y podemos ver en los primeros versículos del capítulo 32 del libro de Deuteronomio, que Moisés nos muestra, nos enseña más bien 2 cánticos que él le hace al Señor. El primero de ellos fue cuando ellos cruzaron, ¿cierto? De forma milagrosa el Mar Rojo. Que eso debe ser un espectáculo total. Pero hay que como 6 horas de ahí de Tel Aviv, donde estábamos, para poder llegar a Egipto, otro país, otro continente. Bueno, eso será otro paseo después, ¿cierto? Pero es bien interesante todo eso. Entonces, cuando me encontraba allí, yo decía, Señor, wow. Oiga, ahora entiendo por qué es bueno caminar. Si Jesús, yo decía, uy Señor, bueno, la Biblia no dice si Él andaba en camello, no en camello, si era solo a pie, lo que sea, pero uno se imagina que Él andaba a pie. Pero oiga, si nosotros en carro nos demorábamos 1 hora, 1:20 andando en 100, porque lo mínimo de velocidad ya es 120 kilómetros por hora. Esas autopistas son hermosas, parece nuevo. Yo, ay, qué rico manejar así. Entonces, 120 kilómetros por hora, 1:30, en ese ritmo yo decía, uy, qué caminata, ¿cuánto se tira uno caminando? Y yo decía, Señor, por eso usted era tan saludable. Nosotros no caminamos nada. Pero el primer cántico es cuando Él pasa en esa forma milagrosa el Mar Rojo.
Ellos pasan y al otro lado ellos levantan el cántico. Miriam le acompaña y levantan ese cántico en alabanza al Señor. Pero vamos a ver precisamente, o nos vamos a centrar en el segundo cántico que Moisés le hace al Señor, para que podamos encontrar la relación del gran amor que Juan habla, pero que Dios nos está mostrando, y que desde el Antiguo Testamento está con el deseo de entregárselo a los suyos. Quiero que me acompañe ahí, Deuteronomio capítulo 32. Y vamos a ver varios puntos para que podamos identificar dónde nos encontramos nosotros, qué tenemos nosotros hoy como pueblo, pero qué estamos viviendo y qué es lo que Dios quiere que vivamos. Y el primero de ellos lo vemos ahí, Deuteronomio capítulo 32, en los primeros 4 versos. Y les voy a leer en la traducción lenguaje actual. Cielo y tierra. Ojo lo que dice, presten atención a mis palabras. Lo que tengo que decir es tan bueno como la lluvia que hace bien a las plantas y a la hierba del campo. Quiero alabar a nuestro Dios y ustedes reconozcan su poder. Él nos protege del mal, es un Dios justo y fiel, que siempre actúa con justicia. Wow, así empieza Moisés este canto. Y ahí podemos ver como el primer punto la introducción al carácter del conocimiento. ¿Qué tanto conocimiento, pero cuál es el carácter de este conocimiento que usted y yo como pueblo, como hijos llenos de su amor, estamos teniendo, pero estamos viviendo el día de hoy? Porque usted puede tener una cuenta bancaria llena, pero mientras usted la tenga que tener guardada, porque nadie se puede dar cuenta de lo que usted tiene allá, usted no tiene nada. Le pasaba a los capos. Los capos tenían mucho dinero, pero no lo podían gastar. Tenían que ser a toda hora encerrados, encuevados, guardados, porque los veían y chao. Lo mismo sucede con el amor del Señor. Por eso el conocimiento tiene que tener un carácter para poder vivirlo. De nada sirve que usted sea profesional si usted no está viviendo lo que usted estudió. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros nos conformamos, y eso es lo que escuchamos en la sociedad. Cuando vemos el profesional manejando taxi, ¿qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que escuchamos? No, es que no hay nada que hacer. ¿De verdad no hay nada que hacer? ¿O es la ansiedad, el desespero y el afán nuestro que nos lleva a hacer cualquier otra cosa? Y cuando hacemos otra cosa, nos acomodamos. Y para desacomodarnos, nos cuesta de nuevo para volver a hacer lo que tenemos que hacer. Por eso cuando usted y yo nos acomodamos en cuanto al conocimiento que tenemos y no lo queremos trasladar a los que están a nuestro alrededor, lo que decimos es, ya se les ha hablado de Cristo, pero no quieren hacer caso. Con eso nos excusamos. Pero hemos insistido. ¿De verdad les hemos entregado el conocimiento que tenemos, lo que Él nos ha dado? ¿Hemos compartido del amor? El cántico de Moisés, que vemos o cómo inicia, nos muestra la meditación lírica que Moisés está haciendo sobre la historia que el pueblo vivió. Ahora, ese cántico para nosotros nos tiene que llevar a que usted y yo nos miremos en quiénes éramos o quiénes somos todavía. Porque vuelvo y le digo, usted está hoy aquí, pero el que usted esté aquí no garantiza que usted sea hijo de Dios. Lo que garantiza que usted sea hijo es la obediencia que usted está teniendo.
Pero si a usted las cosas del mundo le son primero que las cosas de Dios, créame que no es hijo. Todavía no lo es. Porque la palabra de Jesús, lo primero que dijo es: niéguese a usted mismo. Y cuando usted y yo clamamos a Dios porque queremos obedecerle, Él endereza nuestro caminar. Y Él nos lleva por donde Él quiere. Él quita el obstáculo que tenga que quitar, siempre y cuando su corazón esté dispuesto para caminar. Se los decía una vez: no le diga a Dios que guíe tus pasos cuando usted no quiere dar un solo paso. Señor, guíame hacia dónde tengo que ir, y el Señor te muestra y usted dice: no, pues yo por ahí no voy. Entonces, ¿para qué pide lo que usted no va a hacer? Eso es lo que nos muestra Moisés. Nos entrega o nos hace recordar la historia, el proceso entre Dios y el pueblo, en donde había un culpable, pero había uno que estaba acusando. El culpable tenía que pagar el castigo, pero el Señor viene a salvar a su pueblo. Él viene a salvarnos a nosotros para que nosotros no pagáramos lo que teníamos que pagar. Y aparte de que nos libra de eso, nos lo hace gratis. Gratuitamente nos entrega la salvación. Pero así, de esa manera, es donde nosotros tenemos que tomarlo. Ese es el himno de grandeza que Moisés levanta para con el Señor. ¿Qué cantas tú? ¿Cuál es tu himno de grandeza para el Señor? Tu himno de grandeza es decir: no tengo con qué pagar, Señor, mira que no hay que comer, Señor, pero es que mira la mujer que me tocó, Señor, pero es que mira al esposo, Señor, pero es que mis hijos que... Eso no es un himno de grandeza para el Señor. Eso, como dicen por ahí, es una quejabanza. No sirve eso. No sirve de esa manera. El cántico se abre solemnemente con la convocación de cielos y tierra, llamados a escuchar y a dar testimonio de las palabras que bajan de lo alto, las cuales no deben devolver a Dios sin ningún fruto. La palabra que se escucha no puede volver de la misma manera. ¿Qué estamos escuchando usted y yo? Mi esposa me daba un resumen de las palabras que hubieron estos días, porque yo esperando que las subieran a las redes para poder verlas y nada. Pero ella me daba un resumen y yo decía: wow, Señor, me perdí de algo. Bueno, me tenía en otro lado, pero me perdía de algo precioso, y eso en la nota no es lo mismo. En las notas no es igual. Pero es la parte de cuál es nuestro canto en cuanto a devolver a Dios con fruto lo que Él me está devolviendo, me está entregando a mí. O somos de religiosos en donde yo tengo que venir a la iglesia porque es que debo de ir y nada más, pero no pasa nada en mi vida. No está transformando, yo no estoy dejando, porque no es que la palabra no lo haga, yo no dejo que la palabra me transforme. No, es que allá me dijeron, no, ¿qué tienes que tomar? Recuerda que Jesús pasó al otro lado por uno, por el endemoniado. Pasó por uno, fueron 12, con Jesús 13, por uno. Y ese uno, cuando fue libre, cuando permitió que la palabra de Jesús obrara en él, la devolvió con fruto, porque quería irse con Jesús. Y Jesús le dijo: no, quédese y háblale a todos de lo que Dios ha hecho en tu vida. No me he tomado el trabajo, pero quiero que le quede tarea a usted. ¿Cuánto se demoró Jesús para volver? La palabra no le dice que volvió a Gadara, sino que volvió a Decápolis, que son 10 ciudades que conforman eso, el Deca de 10, Decápolis. Y dice que cuando Jesús volvió, la multitud le estaba esperando. Cuando liberaron al endemoniado, nadie lo esperaba, antes lo echaron. Le dijeron: váyase de aquí. Pero cuando regresa, la multitud lo esperaba. O sea que el que se quedó devolvió la palabra que recibió con fruto. Vea lo que hice. Usted me dijo que hablara, yo hablé. Mi pregunta es: ¿estamos hablando? La historia de Dios no comienza
con este cántico de Moisés o con el primer cántico cuando pasaron en Egipto, el Mar Rojo. La historia de Dios con el pueblo no comienza cuando fueron liberados de Egipto. La historia de Dios con el pueblo comienza en el desierto. Cuando Él entrega los mandamientos, cuando Él les da la palabra, cuando Él les dice, yo quiero que ustedes sean una nación diferente a todas las naciones. Ahí empieza la historia. Ahí es donde empieza el cuento entre Dios y el pueblo de Israel. Es donde Él empieza, como un niño los adopta, como a un niño les provee, como a un niño los protege. Porque su palabra dice que de día, imagínense en el desierto, yo experimenté 38 grados allá. Y me dijeron que ya el verano estaba pasando, que ya estaba entrando el otoño, que porque hace 15 días habían experimentado temperaturas de 40, 44 grados. Para uno cocinarse de pie. ¿Usted se imagina en ese entonces? Ahí el Señor empieza con ellos, los adopta, los protege y la palabra dice, de día una nube los cubría, les daba sombra. No solamente los guiaba para donde tenían que caminar, sino que iban en sombrita. Pero la sombra sin brisa no sirve. Cuando usted va a la pintada, ¿quiénes de ustedes han ido a la pintada? La pintada, usted puede estar en la sombra, pero usted dice, uff. Porque no hay brisa, es un bochorno ahí, usted se está asando y usted se hace al lado de un abanico y ese abanico le da a usted el aire caliente, entonces usted tiene que irse para un lado más bien. Entonces, Él los adopta, los protege, les provee, los cuida, así como el águila hace con el nido, con sus polluelos. Así como el águila desde lo alto observa su nido, pero está atento cuando su polluelo se tira para poder enseñarle a volar. El águila no le dice, quiere caminar, ay no, usted está muy chiquito para que vuele, no. No le lleva comida, si no vuela se muere de hambre. Papá, mamá, si su hijo no arregla la casa, que se muera de hambre. No hay mamás y papás aquí, ¿sí? Así es el águila. Pero no es que descuida a sus polluelos, no. Ella está en su altura observando. Tiene hambre, echa a volar. Y el polluelito se tira sin saber volar. Y la mamá está mirándola. Cuando ve que va a caer a tierra y no es capaz, ella llega y la agarra y vuelve y lo pone. Hágale, vuelve y intente. Usted es capaz de hacerlo. En cambio, ay, mi hija, usted no es capaz, yo le sirvo, venga, ay, qué pecadito, es que usted no ha comido, ay, se va a morir de hambre. Y por eso hoy tenemos un montón de vagos a toda hora que no saben hacer nada. Claro que eso no es aquí, eso no es, ¿cierto que no? Eso no, aquí no, eso era allá en el desierto. Ahí es donde Dios en el desierto tiene ese encuentro amoroso con su pueblo. Ahí es donde Él les dice, yo seré para ustedes su Dios y ustedes serán para mí mi pueblo. Antes no se había escuchado eso. Es ahí en donde, en la necesidad, es donde, por eso, no se queje usted cuando esté pasando por momentos difíciles. Por eso Pablo dice que cuando usted esté en esos momentos, regocíjese en el Señor. Ahí es donde usted tiene que decir, Señor, aunque débil, pero fuerte y firme estoy. No, eso no le está diciendo, deme más problema. No, le está diciendo, Señor, contigo vamos a vencer. Pero cuando nos ponemos a llorar, yo aprendí algo, o más bien el Señor me había enseñado algo y me lo renueva allí. El pastor Ubaldo una vez me enseñó y me dijo, cuando te quieran bendecir, porque Dios conoce todas tus necesidades, y cuando te quieran bendecir, utilice la bendición para lo que te la van a dar.
Porque a mí me decían, pastor, vea, tómese un fresco. Pero yo decía, no hay carne. Me compro una libra de carne que yo tomame un fresco. ¿Cierto? Pero el pastor me decía, no hagas eso porque estás desperdiciando la bendición. Dios quiere consentirte aún con un refresco. Dios quiere consentirte aún con un helado. Aunque en tu casa haya necesidad, Él te quiere consentir a ti. Y por allá me sucedió porque yo decía, las tarjetas bloqueadas. Yo decía, no se ha pagado el arriendo. Señor, esta plata que me le hubieran dado más bien y hubiera cubierto todas esas deudas. Hubiera sido mejor, decía yo. Pero el Señor me traía a mi mente esa palabra y me decía, déjate consentir. Y yo, bueno, Señor, que sufran allá, que sufran allá. Pero créame que, ¿qué es eso? Porque queremos hacerlo a nuestra manera. Queremos hacerlo a nuestra manera cuando Dios se encarga de todo, aún de los pequeños detalles donde nosotros consideramos que Dios no está. De eso, de todo. Eso es el carácter del conocimiento que tenemos. Cómo vivimos la palabra que Él nos está entregando. Segundo, vienen los interrogantes sobre la infidelidad del pueblo de Dios, sobre Israel. ¿Usted es Israel? Ay, 3 nomás, gloria a Dios. Verso 5 en adelante dice, israelitas, o sea que el que no es israelita no le sirve esto. Dios es su creador, ¿ustedes son creados? Él es como un padre para ustedes, pero ustedes han sido malos y lo han ofendido. Han sido tercos y tontos y no merecen ser sus hijos. ¿Usted merece ser hijo de Dios? ¿Pero quiere serlo? Entonces ya sabe cómo vamos a hacerlo. Termina el verso 4, el verso 6 diciendo Moisés, son unos malagradecidos. Porque tenemos y lo que tenemos no es suficiente. Queremos más. Pero queremos más para nosotros, no más para poder recompensar, si podemos llamar de esta manera, o devolver con frutos a Dios. Por eso Jesús dijo, hasta ahora ustedes no han sabido pedir. Santiago dijo, porque ustedes piden para sus propios deleites. Pero no pedimos para las cosas del Señor. Salomón, el Señor le dijo, pídeme lo que quieras y lo que me pidas te daré. Y Salomón dijo, Señor, sabiduría para tu pueblo. Sabiduría para poder direccionar tu pueblo que es grande. Y el Señor se sorprendió en la respuesta a Salomón. ¡Wow! Salomón, me pediste esto, te voy a dar riquezas. Y la Biblia dice, no ha habido un hombre más rico que Salomón, ni más sabio que Salomón. Ni uno. Entonces, ¿qué queremos ser nosotros? Porque Pablo dice, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, en el verso 4, dice, bebían en efecto de la roca espiritual que los acompañaba, roca que representaba a Cristo. El pueblo en el desierto bebía de la roca. Esa roca causó que Moisés no entrara a la tierra prometida. ¿Pero por qué? Porque el pueblo lo desesperó a tal punto que Moisés se enojó y les dijo, vea, ahí les doy de beber. Muchos enseñan y dicen que fue porque Moisés golpeó la roca 2 veces, pero no fue por eso. Fue porque Moisés le robó la gloria a Dios. Ojo con esto. Porque él dijo, ahí les doy de beber. Moisés no hizo nada. La ansiedad, la presión de lo que el pueblo hacía hizo que Moisés pecara. Ustedes son culpables de que yo peque, mucho cuidado. Eso le valió a Moisés para no entrar a la tierra. Allí Pablo nos enseña en la carta a los Corintios que Cristo es el amén definitivo de la fidelidad del Padre para con nosotros, para con su pueblo. Los hijos denegados, los hijos perversos, ¿cierto? Nosotros, de parte de su pueblo,
que hemos pecado contra Dios. Que hemos pecado hasta matar a su enviado, hasta matar a Jesús. Lo hemos hecho nosotros. Esa es la paga, o ese es el fruto que hemos devuelto a Dios por lo que hemos escuchado, matar al que le envió. Por eso les decía, me duele que la tierra santa no sepa quién se hace Jesús. Pero me duele más que la tierra, los que estamos alrededor, nosotros que sabemos quién es Jesús, no lo vivamos. Sino que nos conformemos con vivir una religiosidad. Cuando me quede tiempo voy a la iglesia. Cuando me quede tiempo oro. Lee la Biblia, no pastor, yo escucho el devocional y nada más. No estamos dispuestos a vivir lo que Él nos ha dado. Y con eso, por eso Jesús dijo, el que siembra escasamente, y nosotros vemos la siembra solamente de dinero. El que siembra escasamente cosechará mucho. Escasamente va a recoger. Si usted los 7 días a la semana a fuerza de lidias ora uno, a fuerza de lidias y eso que solamente dice gracias Señor por este día, amén. Porque está de afán, porque tiene mucho que hacer, dígame, ¿qué espera recoger? Usted espera que cuando usted le ore al Señor y le diga, Señor, ayúdame a eso, el Señor le diga, ay, ya, no estaba esperando que me hablara, ay, ya voy para donde usted. Ahí es donde terminamos diciendo, pero es que pastor, yo oro, pero Dios no me escucha. No, Él sí te escucha, lo que pasa es que tiene que meterte en ese momento para que puedas orar. Porque de lo contrario no lo haces. Eso es lo que pasa. Por eso, ¿cuál es la fidelidad que le estamos devolviendo al Señor? Pero aquí nos plantea Moisés a través de este cántico los interrogantes de la infidelidad que nosotros estamos entregando, de nosotros estamos viviendo. La iglesia, el pueblo de Dios hoy, somos desmemorizados. Se nos olvida lo que Él hizo. ¿Qué hizo el Señor en tu vida la semana pasada? ¿Qué estás viviendo de la palabra que te dio el Señor la semana pasada? O estamos diciendo, no, mañana porque todavía tengo tiempo. Pero las redes sociales nos están absorbiendo. Ya los relojes no se venden porque usted ve la hora en el celular. Es el desespero de coger el celular y prenderlo. Ay, ¿quién me escribió? Entonces dígame, si hacemos esto, ¿cuándo nosotros vamos a cantar? ¿Cuándo nosotros vamos a poner de testigo el cielo y la tierra como lo hizo Moisés? ¿Cuándo nosotros vamos a poder decir verdaderamente, hey, escuchen la obra perfecta que el Señor está haciendo en mi vida y que también la hará como en mi vida, así mismo la hará en la tuya? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Mira, Apocalipsis capítulo 15 en el verso 3 dice, y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, oh Rey de las naciones. El pueblo cantaba esto. Pero en Apocalipsis 19:1 decían después de esto, oí en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba, alabado sea el Señor, la salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Pero si usted y yo no levantamos un canto, sino una quejabanza, entonces ¿cuál es la fidelidad que tenemos? Entonces ¿estamos creyendo que verdaderamente Él es nuestro Padre?
¿O es que nos hemos acostumbrado a la sociedad de hoy y queremos que Dios sea lo mismo? Como hoy tenemos padres ausentes, entonces también queremos que Dios sea un padre ausente. Un padre que solamente así como sucede, se acabó, hay que comprar, mande la plata. Y queremos que con Dios funcione lo mismo. Tengo necesidad, mande pues. A ver la bendición, es que usted me dijo que me va a proveer. ¿Queremos lo mismo? ¿Queremos bendición pero no responsabilidad? No, es que la bendición viene por la obediencia nada más. Por eso te digo, hay una voluntad permisiva, pero hay una voluntad absoluta. La voluntad permisiva es solamente la degustación de lo que quiere Dios que usted y yo tengamos. Pero por nuestro ruego, por nuestra quejabanza, Él nos dice, tené pues saber, hombre, y nos da un poquito. Pero cuando usted y yo sembramos, trabajamos, devolvemos su palabra con fruto, la bendición absoluta viene para nosotros. No sé si usted se conforma con la degustación o con el postre completo. A mí cuando me dan una cucharadita de arequipe no es lo mismo que cuando me dan el tarro. Porque si nosotros podemos darnos cuenta cuál es nuestro carácter, cuál es el número uno, cuál es el carácter del conocimiento, ¿cierto? O sea, ¿qué conocimiento tengo, pero con qué carácter lo enseño? Pero cuando yo conozco realmente los interrogantes de por qué yo soy infiel, de por qué yo no soy fiel, de por qué es para unos fácil hacerlo, para otros no, entonces yo llego al punto 3. Y el punto 3 tiene que ver con los beneficios del Señor para su pueblo. El beneficio de Dios para mí, diga, la bendición de Dios. No, pero con ganas. La bendición de Dios. Para mí. Usted no está diciendo para el otro, está diciendo es para usted. ¿Usted quiere ser bendecido? Pero dicen que el reino de los cielos solo lo arrebatan. Otra versión dice los violentos. ¿Ustedes? Digamos valiente, porque violento, vamos a pegar puños quién sabe a dónde. ¿Entonces, ¿usted es valiente? ¿Seguro? Verso 7 en adelante de Deuteronomio capítulo 32. Póngase a pensar, ojo, pues vea lo que dice Moisés. Póngase a pensar en la historia de su pueblo. Póngase a pensar en la historia de su vida. Sus padres y sus jefes le contarán hechos del pasado. Cuando Dios dividió la humanidad en diferentes pueblos y naciones, les dio sus propios territorios. Pero a ustedes, israelitas, a ustedes, Belencito, le dio un trato especial. A ustedes Dios los eligió para que fueran su pueblo. ¿Están leyendo? ¿Amén o no? Amén. ¿Usted no es del pueblo? Amén. El que no es del pueblo, levante la mano que enseguida oramos por él para que se vuelva al pueblo. No hay problema, eso es sinceridad también. Verso 10. Cuando Dios los encontró, oiga, Dios nos encontró, ustedes andaban por el desierto, por tierras barridas por el viento. Pero Él los tomó en sus brazos y los cuidó como a sus propios ojos. Por eso dice que que somos como la niña de sus ojos. Verso 11. Dios ha cuidado de ustedes como cuida el águila a sus polluelos. Dios siempre ha estado cerca para ayudarlos y sobrevivir. Dios mismo dirigió a su pueblo y no necesitó ayuda de otros dioses. Él mismo lo hizo. No mandó a nadie. Él se encargó directamente de usted y de mí. ¿Queremos los beneficios? Entonces, primero tenemos que aceptarlo y recibirlo como Padre. No solo como creación, porque la creación va a tener, pero no va a tener lo que tiene el de la casa.
Pero tenemos que ser conscientes de que estamos permitiendo que produzca la palabra que nos entrega. A nosotros nos resultará fácil recitar este canto. Escucha bonito, quizás cantados en mucho más bonito, no sé, Moisés, qué voz tenía, si era un tenor o qué, o si cantaba como yo, como llorando, ¿cierto? No sé, pero Moisés levantaba el cántico al Señor. Y Moisés nos muestra a nosotros cómo nosotros tenemos que darle a Dios la gloria. Cómo tenemos que exaltar su nombre. Porque Jesús, a través de Jesús, nos ha revelado la plenitud, el rostro del Padre. Y nos ha dejado unas imágenes que evocan, que salen, que son producidas desde lo más profundo de nuestro corazón. Y es ahí donde Él dice, no escribiré más mis mandamientos en tablas, en piedra, sino en tu corazón. Para que pueda evocar, para que pueda salir de nosotros, no solamente un canto, sino una obediencia continua, una pasión para con Él. Independientemente de la situación en que te encuentres, independientemente de lo que estés viviendo, pero cuando tú y yo abramos la boca, entonces su oído estará inclinado para poder escuchar. Salomón, cuando levantó el templo, que la mera muralla o el muro que llaman hoy el muro de los lamentos, tiene alrededor de unas 60, 70 metros de alto. ¿Usted se imagina si eso solamente la entrada, cómo será la casa? Es una muralla. 30 metros habían de donde nosotros estábamos hacia abajo del muro y cobraban 26 cheques para uno bajar a mirar allá las bases. Pero cuando yo levantaba la cámara y ponía eso así, eso parecía que no tenía fin para poder llegar allá arriba. Imponente ese muro. Yo me imaginaba el templo del Señor como sería. Con los querubines así, sosteniendo no sé qué. Yo decía, wow, Señor. Qué rico poder devolverse uno a ese tiempo y poder contemplar la hermosura de eso. Pero la majestad. Pero, ¿sabes? Cuando Salomón hizo el templo, Salomón, al consagrar el templo a Dios, le dice, Señor, que todos los que oren en dirección a este templo, tú los vas a mirar. Es por eso que el judío, cuando se postra a orar, ellos tienen una dirección para poder hacerlo. Ellos no son como nosotros, que nosotros conociendo oramos de cualquier manera, en cualquier dirección. Es más, no nos arrodillamos porque nos duelen las rodillas. En la playa veía yo a los judíos, ellos sacaban su tapetico y estaban supuestamente en su tiempo de diversión, porque en el mar, todo eso, y ellos sacaban 12 del día, adorar a Alá. Y yo decía, es triste que ellos hagan esto y nosotros no. En plena playa. Si a veces nos invitan por ahí a almorzar y hasta apenas nos da hora por los alimentos. Yo decía, con este calor y esas mujeres tapadas hasta, ¿cómo harán para aguantarse? Pero ellas tienen eso en el corazón. Y eso eran con su trapo encima, todo eso ahí. Tienen una isla solamente para ellos. Una isla no, un pedazo de la playa. Yo iba a pasar y me dijeron, no, solamente mujeres. Ay, ¿usted qué sabe qué me creo yo? ¿Sí? No, a ellos no les importa eso. Usted créase lo que se crea. No, aquí no hay sino las mujeres, nada más. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Yo iba con la hermana Ana, yo le decía,
Si quiere, entre. Vaya y me cuenta. Me cuenta que hay por allá. Pero es la parte de la estructura que ellos tienen. Ellos lo hacen creyendo, así como Saulo lo hacía, creyendo que hacían lo correcto. Pablo mataba a cristianos, los metía a la cárcel, perseguía a la iglesia, porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando tiene el encuentro con Jesús, él se da cuenta que estaba haciendo mal. ¿Cuándo usted y yo vamos a encontrarnos con Jesús? ¿Cuándo usted y yo vamos a encontrarnos con Jesús para poder dejar de hacer lo incorrecto y poder hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos? Dejando de poner el pretexto, dejando de poner la excusa, de poner barreras. Yo decía, este muro de los lamentos, Señor, es la excusa que nosotros ponemos a diario para tener una relación contigo. Pero el judío va a diario a ese muro a darse cabezazos allá. Pero ¿sabe por qué creo yo que esos dan cabezazos allá? Para que puedan entender lo que tienen que hacer. Si no entiendo, me rompo la cabeza. ¿Será que nos falta a nosotros? Decimos tener la verdad, pero no vivimos esa verdad. O la vivimos a nuestra manera. Y es ahí donde podemos ver las condiciones que el Señor nos entrega. Él nos llama como primera condición a disponernos, a que podamos acoger la palabra. Esa palabra que Él nos entrega como lluvia. Esa lluvia que produce, esa lluvia que hace germinar. Esa lluvia que nos está comunicando el día de hoy. Esa palabra que Él dice que todo pasará, mas su palabra no pasará. Nosotros como Israel corremos el riesgo de olvidarnos continuamente de nuestro Padre Celestial, el Padre que nos creó. Olvidamos de Él, nos olvidamos de Él, de su amor. Él nos impulsa por caminos, entonces cuando nos olvidamos de esto, no es que Él lo haga. Cuando nos olvidamos de Él, no caminamos su camino, sino que caminamos nuestro propio camino. Porque si Isaías, el profeta Isaías dice que sus caminos no son los nuestros y que sus pensamientos no son los nuestros porque los de Él son mucho más altos que los nuestros, cuando usted y yo nos separamos de Él, imagínate a qué distancia estamos. Si caminando en obediencia sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros, cuando estamos en desobediencia, entonces ¿cuál es la distancia que tenemos de sus caminos y de sus pensamientos? Entonces caminamos caminos tortuosos, caminos de aflicción, caminos de ansiedad, pero no son los caminos donde Él nos ha conducido, sino porque nosotros nos hemos olvidado a Él. Todo esto conduciéndonos a la muerte, y por eso le tenemos miedo a la muerte, o muchos le tienen miedo a la muerte porque saben que están fuera de los caminos del Señor. Y es ahí donde Dios ha venido a arrancarnos. Dios ha venido a sacarnos a nosotros de la soledad en la que continuamente nosotros vamos cada día confinándonos, cada día sumergiéndonos, cada día entregándonos, porque es que me señalan, porque es que allá no me quieren, porque es que allá no me tratan como yo quiero, porque es que allá esto, y entonces nos aislamos y ninguna parte me sirve. Porque estamos buscando, es una iglesia perfecta, pero se nos olvida que nosotros somos imperfectos. Y cuando encontramos la iglesia perfecta, al llegar nosotros imperfectos, la vamos a dañar. Ya la iglesia no es perfecta. Pero ¿y entonces en dónde está el fruto que produce la palabra que hemos escuchado? Si seguimos olvidándonos como el pueblo de Israel se olvida de su Salvador. Sí, sabemos que Él vino, sabemos que Él murió, sabemos que Él bendice, pero es que es muy difícil caminar su camino. Es muy difícil morir a mí mismo porque es que tengo tantas cosas que hacer. Él envió
a Jesús, su amén definitivo, su firme roca, vino para que nos repitiera continuamente que somos preciosos para Él. Para que a través de su amor, usted y yo nos demos cuenta que somos como la niña de sus ojos. Pero estamos viviéndolo así. Ahí es donde no estamos dejando que se produzca lo que Él quiere. Su palabra nos enseña que Él vigila la tierra 24 horas al día. Que Él recorre la tierra, no solamente buscando los que necesitan de Él, sino para ver lo que ya nosotros que decimos ser sus hijos, nosotros que decimos ser su pueblo, estamos haciendo con lo que Él nos ha dado. Vigila nuestros pasos. Nos sigue de manera invisible para también protegernos, invitándonos constantemente a estar bajo su protección en la verdadera tierra prometida que Él ha prometido, que Él ha entregado y que quiere seguir entregándonos. Esa tierra que ha pensado desde siempre como nuestra meta, como nuestro destino para que podamos llegar a ese fin que Él siempre ha querido y ha soñado para nosotros. Pero ¿qué estamos nosotros viviendo? ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Por qué le pagamos de esa manera al Señor? ¿Por qué nosotros no vivimos la vida que Él nos entregó para que viviéramos? ¿Por qué le ponemos excusas? ¿Por qué le ponemos barreras? ¿Por qué levantamos muros donde ya Él los derribó? No podemos permitirnos, iglesia. No podemos permitirnos nosotros que ya somos iluminados, que tenemos su luz admirable y perfecta, el seguir viviendo en oscuridad. El seguir viviendo a nuestra manera y no a la de Él. Porque nos estaremos olvidando de Él como lo hace el pueblo de Israel hoy. Y tenga presente que Pablo nos lo enseña en la carta a los Romanos. Y Pablo dice, si Él vino a ellos y ellos lo despreciaron y por eso ellos fueron desechados. Y ahí fue donde usted y yo alcanzamos misericordia como pueblo gentil. Él nos enseña, nos dice que cuidemos tan preciosa salvación. Porque si Él no contempló al natural, mucho menos al injertado. No tenemos garantía todavía de que somos salvos. Por fe creemos que somos salvos. Pero de nada sirve la fe si no tiene acción. De nada sirve la fe si no caminamos en obediencia. Usted puede tener un carro o una moto, pero no le echa gasolina, no tiene nada. Porque no va a andar. Y la fe sin obras es eso, un carro sin gasolina. Pero tampoco es lo contrario. Usted puede hacer obras y obras sin fe, porque tampoco hay nada. Usted puede tener un tarro de gasolina, pero no tiene un carro, tampoco le sirve, no lo lleva a ninguna parte. Pero ¿qué estamos haciendo hoy, iglesia, si hemos sido iluminados con la verdad de su palabra? ¿Acaso Él no es nuestro Padre y también nuestro Creador? ¿Acaso Él no nos creó y ahora nos invita y nos llama a ser de su casa? ¿Qué estamos haciendo hoy? Cierre sus ojos ahí. Por eso nuestra esperanza es Jesús.
si no ponemos nuestra mirada en Él, sino que la ponemos en nosotros mismos, en nuestra circunstancia, en nuestro momento, ¿a dónde vamos a llegar? El pueblo de Israel se encontraba a unos cuantos días de la tierra prometida. Pero su desobediencia los llevó a tener un peregrinar de 40 años. Tú y yo estamos a las puertas de la salvación. Pero eres tú el que decides con tu obediencia cuánto será tu peregrinar. Decimos que Dios tiene el control. Exponemos abiertamente, tienes el control. Pero cuando estamos en crisis, aflicciones o circunstancias adversas, se nos olvida que Él también tiene el control. No sé cuál es el motivo por el que estás aquí. Pero no estás por casualidad. Hay una renovación que está cayendo sobre tu vida, mujer. No le digas, pero solamente dile, heme aquí. Padre, gracias. Gracias por acordarnos que solo tú has venido a buscarnos. Has venido a esta tierra de los mortales, a nuestros desiertos, a nuestras amargas noches o soledades, en donde nos encontramos perdidos, llenos de miedo, sin esperanza. Pero nos has invitado a que podamos creer en tu amor. Nos has invitado a que nos podamos sumergir, Señor, bajo la protección de tus alas, para poder sentirnos seguros y a salvo. Hoy te rogamos, papá. Hoy te rogamos, Señor, para que no permitas que el olvido o la prueba nos hagan ser hijos necios. Nos hagan ser hijos ingratos. Sino más bien, Señor, que podamos ser esos hijos que te reconozcan y reconozcan tu santidad. Que podamos ver todo lo que tú dispones y en la manera, en la forma en que lo dispones, para que siempre, Señor, caminemos ese camino de justicia y ese camino recto que nos conduce hacia ti. Hoy te decimos, papá, aquí estamos. Hoy te decimos, Señor, que nos has adoptado y que hemos recibido esa adopción. Y por eso, Señor,
queremos decirte, Abba,